nuestros respectivos centros de trabajo, en algún caso casa, aunque me atrevo a decir que para el caso, valga la redundancia, de Lalo Figueroa, está en una casa, en una de sus casas principales, por todo el tiempo que le ha dedicado al Centro de Estudios Musicales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, todas las horas. De hecho, él acaba de dar clase, entonces vamos a tratar de llevar esto suavemente, Lalo, porque sabemos que has estado trabajando muy fuerte, pero nos da muchísimo gusto de verdad tenerte aquí en esta presentación de un libro que para Quintanilla Ediciones es especialmente significativo por ser uno de nuestros primeros ebooks y que además rescata un libro agotado en físico. Por justificar razones, en esta presentación queremos argumentar al respecto. ¿Por qué se agotó este libro? Pues porque es muy buen libro y porque es muy lindo libro. Notas con historia, partituras presentes en el noreste de México durante el Porfiriato y la Revolución, del maestro Eduardo Figueroa Orrantia, editado por Quintanilla Ediciones como ebook, y a Lalo le doy de verdad un agradecimiento especial por haber aceptado esta aventura. Primero la aventura de hacer la versión del ebook, a la cual me voy a referir en unos instantes, y propiamente dicho a la aventura de la presentación en la cual estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Lalo. Mucho gusto estar contigo, como siempre. Muchas gracias, Valdemar. El gusto es mío, es un placer estar aquí. Pues bueno, es uno de mis temas favoritos, es un producto de mi trabajo que me gusta, me siento muy orgulloso de él y espero que la gente que tenga la oportunidad de leerlo concuerde un poquito con eso. Y muchas gracias, Quintanilla Ediciones, por considerar este texto para publicarlo como ebook. Fíjate que justo ahora que mencionas en los términos que estás usando, muy adecuados, entramos en una de las cuestiones más particulares, ¿no? Del trabajo de los libros y de la edición de libros digitales. La publicación de un libro en digital. Creo que el verbo publicar, hacer público, seguirá estando vigente durante mucho tiempo. Sin embargo, las nuevas plataformas tecnológicas y especialmente las condiciones restrictivas que hemos vivido en los últimos meses a nivel global, de hecho, y muy particularmente en nuestro país, para el caso, obviamente que remiten a esta necesidad de encontrar un híbrido, una combinación entre ambos aspectos, el aspecto de la publicación, de seguir haciendo público un material, y por el otro lado, encontrar la versión digital. Esta versión digital, de hecho, la versión digital del libro como tal, tiene muy poco tiempo de que la terminamos, de que la ofrecemos en plataformas en venta. Nos vamos a referir a eso más adelante porque estamos vendiendo también. Pero principalmente queremos platicar, queremos aprovechar la oportunidad de tenerte como autor de este libro por varias razones, Lalo. La primera, quiero destacar que tú eres un maestro en toda la extensión de la palabra. Eres un forjador y un formador. Como tal, como formador, creo que de alguna forma, siendo un hombre de la academia musical, un hombre formado con estudios formales en el campo de la música, mejor que nadie reconoces la importancia y la trascendencia de las partituras. Y yo quiero hacer un comentario muy rápido, muy general del libro en lo que es la estructuración, en lo que es el planteamiento general que haces, porque quiero aprovechar esta oportunidad un poco para platicar contigo, casi para entrevistarte, hacerte preguntas específicas, porque tuve la fortuna de participar en el proceso de la reedición de este libro, ¿no? En digital, donde el trabajo que hicimos en Quintanilla Ediciones, por un lado, respeta de manera marcada el original, es decir, la esquemación que hizo estupendamente bien una buena amiga, querida diseñadora, Nereida Moreno, que ha sido colaboradora durante mucho tiempo de nuestra editorial, pero también poder entrar un poco más a fondo en lo que sería tratar de respetar la versión original y tratar de proponer también nosotros como editorial
algún trabajo, digamos, de refinado que intentamos hacer para beneficio del propio producto. Es un libro de 158 páginas. Suele ser muy ilustrativo hablar de la estructura general del índice del libro. Hay un preámbulo que a mí me da pie a dar mi pequeña presentación del libro, una introducción, ambas desarrolladas de manera muy puntual para clarificar y dirigir el camino del lector, y consta de 5 capítulos principales y 3 apéndices. El primero son los manuscritos, un análisis de aquellas partituras de alguna manera desarrolladas en puño y letra, digamos, a mano principalmente en algunos casos, o en su defecto en escrituras originales que casi fueron paleografiadas en un momento determinado, según entiendo. El capítulo 2, las publicaciones periódicas, es decir, estas revistas o estos medios impresos que constantemente surtían de material de estas características al público interesado. El capítulo 3 y el capítulo 4 se hermanan, editores extranjeros y editores mexicanos, es decir, el trabajo de un proceso cultural que deviene la existencia de las propias partituras, primero de una cultura académica, una cultura de divulgación de los materiales musicales, sobre todo proveniente de Europa, y después la interacción y el aprendizaje y la generación de una labor propia de nuestros editores mexicanos de estos materiales. Y el capítulo 5, que puede tener un especial interés para muchas personas, ¿no? Porque está dedicado al himno nacional mexicano, visto como eso, como una partitura, como un material que se imprimía para divulgar y para, digámoslo así, ¿por qué no oficializar este símbolo patrio? Más en un periodo como el que tú marcas, ¿no? El periodo de la transición del porfiriato, del porfirismo, al periodo revolucionario, donde la noción de país misma podía resultar hasta cierto punto escuálida, resbalosa, ¿no? Patrimonio peleado por muchas facciones. Y vaya que si en Coahuila se ha hablado de esos temas una y otra vez, y siempre darán de qué hablar, ¿no? Además están los apéndices que son muy ilustrativos para, de alguna manera, catalogar e identificar por distintos criterios, por distintos tipos de entradas, los materiales. Entonces, creo que para empezar, el hablar de la estructura general de Notas con Historia permite al público darse una idea de cómo está concebida la obra. Por otro lado, quiero destacar un par de aspectos que tú mencionas en el preámbulo que me parecen muy importantes, y además ideas que me generó en la revisión lectura, el preámbulo como tal, ¿no? Por un lado, la cuestión de entender y de ubicar dentro de un contexto cultural amplio la importancia de la música, desde luego, y de la cultura musical, y de la cultura musical impresa, de la generación de los documentos propiamente dichos. Esto es bien importante. Por el otro lado, el aspecto tecnológico que implica la reproductibilidad de las partituras, la divulgación y de la distribución a través de las casas editoras de esta cultura de la interpretación musical, me animaría yo a decir, porque esa es la función principal de las partituras, hacer reproducible el recurso referencial de las piezas, cómo están escritas, cómo deben ser tocadas, para que sea posible generar la reproductibilidad. Y la reproductibilidad es una cosa fundamental para generar cultura. Es a través de la repetición de una obra, de un esquema, de una conducta, de una pauta, como generamos cultura finalmente, ¿no? Y por el otro lado, el aspecto de entender y sugerir además el sentido escritural de las partituras. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, he tenido la fortuna de ser profesor. Una de las materias que más me gusta impartir es la de semiología y semiótica. Y hay una conceptualización en la partitura musical que implica un grado de semiosis, es decir, convertir a través del pautado
a través de la escritura de distintos símbolos, distintas notas, corchetes, negritas, blancas, etcétera, toda una reconfiguración maravillosa, porque pasa por el hecho de ver gráficamente esos elementos y posteriormente romper esa relación sensorial de la vista para que acabe siendo un efecto, una generación, un producto auditivo. O sea que el hecho de que exista música escrita, que esté estructurada en partituras y que eso devenga interpretación que puede ser escuchada, me parece que sería como una especie de milagro semiótico, ¿sí? Entonces, hay una serie de elementos y de filones súper interesantes en relación al libro, que desde el preámbulo tú sugieres con una consideración cultural, con una consideración también histórico-temporal muy interesante, de las cuales te voy a pedir que vayamos poco a poco platicando en esta presentación. Un último comentario de mi parte sería, Lalo, que tú firmas el preámbulo, y además la palabra preámbulo es preciosa. Preámbulo, antes de ambular, antes de caminar. Tú nos llevas por un recorrido, nos tomas de la mano, nos tomas del brazo, del codo, y nos vas llevando por este recorrido. Una de las cosas más lindas que tiene el libro es que está escrito con un estilo muy amable, con un estilo muy elegante, pero que no resulta rimbombante ni pesado en ningún momento. Entonces es un libro de fácil lectura y es un libro que te va metiendo y metiendo y metiendo en el tema. Y tú lo fechas, este preámbulo, hace ya 9 años, Lalo. En marzo, no, en marzo, perdón, del 2011. Habrán Sí. pasado muchas cosas en ese lapso de tiempo. Una de las cosas que creo que ha pasado, Lalo, es que, y perdón por tocar este punto, pero es algo que no pude evitar en el proceso de lectura del libro, ¿no? Y yo sé que tú no tienes la respuesta, yo tampoco, mucho menos. Pero una de las cosas que creo que han sucedido de manera muy puntual en esta última década que estamos viviendo, es, digámoslo así, la proyección de forma cada vez más consistente y más justa, sin ninguna duda, de los discursos de género, de la defensa de los derechos de las minorías, de las llamadas minorías, cuando sabemos que algunas de esas minorías son mayorías en realidad, ¿no? Y hay una cosa que es un poco extraña. Yo sé, a lo mejor me puedes regañar, porque además quiero decir que Lalo fue mi maestro. Lo que yo sé tocar de saxofón se lo debo a él, pero yo era muy mal alumno, o sea, yo nunca aprendí a leer por nota realmente, solo el tiempo que Lalo tuvo la paciencia de enseñarme. Pero, pero aquí voy a meter un poquito de ruido y de ninguna manera creo que sea el tema que pudiera ser el hilo conductor de esta charla. Pero hay una cosa que yo no pude evitar pensar, y es el hecho de que parecería en los cánones y en las tradiciones de la cultura musical privada, la música y la interpretación musical como digamos, un elemento conformador de la sensibilidad de la vida privada, que parecería ser que en muchos casos, Lalo, en nuestro contexto mexicano, tenía que ver con la buena educación y la formación de las señoritas de alta sociedad. Y en un momento determinado, creo que aquí hay como un elemento de reflexión sobre la cuestión de los discursos de género. Es decir, parecería ser que en un momento determinado hay un capital cultural relacionado con la interpretación musical en el contexto de la vida privada. Y más, creo yo, puedo estar equivocado, si lo estoy, me lo corregirás, por favor, en el contexto del periodo porfirista y de los años de la Revolución Mexicana, donde había tal vez más proclividad a que fueran las mujeres las que integraran la formación musical, no con pretensiones artísticas. Y aquí, evidentemente, habría un condicionante de género, un condicionante discriminatorio,
sino como parte de su educación y de su formación. Y parece un poco absurdo y un poco injusto. No sé hasta qué punto en esta investigación que tú llevaste a cabo para este lindo libro, te hayas topado con algunos referentes relacionados con esto que estoy diciendo, si es que lo que estoy diciendo tiene validez. Podemos empezar por esto que podría ser un tema un poco polémico, pero es que es una duda existencial que yo he tenido, ¿sí? ¿Hasta qué Así es. punto? ¿Hasta qué punto se dio esto en este periodo histórico del cual tú nos das esta extraordinaria radiografía con tu libro, Notas con Historia? Bueno, sí, perfectamente lo que mencionas es algo que se encontraba netamente no solamente en ese periodo histórico, sino aún antes. Básicamente, el educar musicalmente a la población femenina acaudalada siempre ha sido una fuente de ingresos para los músicos y mayormente el trabajo expositivo artístico, el profesional, digámoslo, ha sido marcado principalmente por el sexo masculino. Y no es nada más esta referencia, de hecho, en una investigación reciente sobre la vida de Haydn, durante su etapa temprana, después de que salió de ser niño cantor en la Catedral de San Esteban en Viena, se dedicó a dar clases a señoritas y de eso se mantenía. De hecho, le daban hospedaje y alimentación a cambio de educar musicalmente a las hijas del dueño de la casa. Eso es algo que se vino presentando durante muchos años, todavía se da. De hecho, por ejemplo, si hacemos el parámetro a la actualidad, estamos hablando de que el 70% de la población del alumnado del Centro de Estudios Musicales son mujeres. Es algo que es natural. Ahora, desde el punto de vista de la presencia profesional, poco a poco se ha dado más la presencia femenina, al grado de que ya estamos alrededor de un 50% en las orquestas o cosas por el estilo. Enmarcado en el contexto del libro, que es el porfiriato, y tomando en cuenta la base de datos, la base de partituras que se tomaron, podemos ver que, por ejemplo, gran parte de la colección, aunque es nada más una mujer, pero es la que muestra más trabajo, la maestra Rosa de la Peña precisamente se dedicaba a dar clases de piano. Entonces, desde ese punto de vista, sí, tenía mucho que ver la cuestión laboral femenina, pero en términos privados, y la instrucción como proceso de vida de las jóvenes acaudaladas. Muchas de las partituras que vamos a encontrar tienen dedicatorias que dicen a mis pequeñas alumnas, a mi querida alumna o algo así por el estilo. Qué interesante lo que mencionas, Lalo, porque ese es otro de los criterios sobre los cuales se puede reescribir la historia y hacer historiografía, ¿no? O sea, en un momento determinado, el hecho de que tú sientas un precedente bien importante con tu libro puede abrir pautas de investigación, líneas de investigación complementarias, tomando en cuenta criterios como este que estamos comentando. Gracias por aclararme esta duda existencial, ¿eh? Ahora, quiero comentar y quiero preguntarte, quiero que esto sea un diálogo, casi me tomo el atrevimiento de entrevistarte, Lalo. Quiero que vayamos también un poco siguiendo una línea tal vez un poco más organizada, más dirigida de lo general a lo particular. Si yo fuera un neófito, si yo fuera un extraterrestre y acabara de descender al planeta Tierra y estuviera en la Alameda Zaragoza de Saltillo y te veo ahí trabajando o ya a punto de cerrar el Centro de Estudios Musicales, y yo me acercara y viera que tú estás hablando de partituras, ¿cómo me explicarías de manera muy, muy condensada qué es una partitura? ¿Qué es una partitura y cuál es la importancia que tienen las partituras en la formación de los intérpretes musicales? Bueno, la partitura como tal es básicamente un sistema, un lenguaje gráfico
de representación del sonido en sus 4 características bases: altura, duración, intensidad y timbre. Todos los sonidos tienen esas 4 características, son características físicas. Si le quitamos una de esas características, deja de ser un sonido, simple y sencillamente. Por otro lado está el lenguaje musical, donde vamos a tratar de representar melodía, armonía, ritmo, la velocidad, el tempo, el pulso que vamos a seguir. Entonces, un sistema de escritura tiene que representar eso, la parte física del sonido y la parte artística, que es la parte humana del sonido, digámoslo así, donde lo estamos representando de alguna forma. Si no existiera la notación musical, si no se pudiera escribir la música, estaríamos totalmente cerrados al avance en los procesos históricos del desarrollo de la música. Es decir, la notación musical se crea hasta por allá del año 1250 con Guido d'Arezzo en Italia, y empieza la protoescritura musical. Tenemos algunos ejemplos previos de notación musical que nos llevan hasta la antigua Grecia antes de Cristo, pero no sabemos cómo sonaba. Nada más sabemos que se representaba con letras, pero no sabemos cómo sonaba. Después viene la caída del Imperio Romano, viene el surgimiento de la iglesia cristiana y la liturgia, y se empieza a utilizar el canto. Pero básicamente se pasaba de generación en generación, como teléfono descompuesto un poquito, ¿no? Pura tradición oral. Hasta el 1200 es cuando ya tenemos una manera ordenada de poder escribir la música. Y de ahí nos tenemos que esperar hasta que se pueda hacer una parte de la imprenta. Entonces, el desarrollo de la música como tal, es decir, el renacimiento, el barroco, se dio gracias a la posibilidad de escribir la música, porque cuando se podía escribir, ya la podíamos analizar, la podíamos construir una obra sobre otra obra, teníamos una seguridad de traslado del conocimiento de la música a la siguiente generación, no tenía que reinventarla cada vez. Entonces, esa es la importancia de la notación musical. La partitura como tal es la conjunción de todo eso, de todo este bagaje científico, físico del sonido y artístico de la música. Perfecto, Lalo. Y obvio esto que tú acabas de comentar dentro de una línea del tiempo, en el caso de un intérprete individual contemporáneo, digámoslo así, habría que trasladar y hacer la equivalencia, ¿no? Es decir, para la formación de un verdadero músico, tiene que haber esta relación, esta simbiosis, esta capacidad lectora e interpretativa de la partitura, ¿no? Porque si no, ¿a dónde iríamos, no? Exactamente, esa es la base, y lo importante es que tenemos que conocer la historia, de dónde viene y hacia dónde llega. Como todos los lenguajes, como todas las actividades humanas, el paso del tiempo va marcando cambios. Entonces, signos que existían antes ya no se usan, y se han inventado signos nuevos para características particulares de la música de determinada época o de determinado lugar. Entonces, nosotros como músicos contemporáneos, si nos regresamos y entendemos cómo funcionaba la notación musical por allá en el 1200, 1300, 1400, y cómo fue evolucionando a lo que llegamos en el 1800, 1700, 1800, que hay que recordar es la época más pesada, digamos, por la creación de los compositores Mozart, Salieri, Beethoven, Haydn, y ellos, esa notación es la que estamos utilizando, pero todavía tenemos que hacer transcripciones. Cuando vemos la música del 1800, va a haber signos que ya no son iguales con la música del 1900, por ejemplo. Entonces sí es muy importante regresarse tantito y tratar de entender qué es lo que estaba atrás. Claro, es la relación de siempre en el arte, ¿no? Entre el contexto y el texto, entre el modelo y la innovación. Ahora bien, Lalo, tu libro en particular remite a, digamos, a recortes conceptuales muy claros, ¿no? Partituras en el noreste de México en el período del Porfiriato y de la Revolución. Yo te quiero preguntar, de manera muy general, como categorías, casi como etiquetas, Lalo,
¿Cuáles dirías que son las particularidades que pudieran definir el conjunto de las partituras con las cuales tú te fuiste topando en tu investigación? Es decir, ¿qué es lo que podrían ser las características de las partituras en el Porfiriato y el periodo revolucionario en el noreste de México? Bueno, ahí decidí tomar ese segmento en particular, uno, porque estamos en el noreste de México, dos, porque es un tema poco tratado. Hay veces que consideramos el México como una unidad histórica de toda la vida y había particularidades. No es lo mismo estar en el norte del país que estar en el sur. Hay una población diferente, hay una mecánica de vida distinta. Si nos vamos a las fuentes centrales, es decir, nos vamos a los archivos de la Ciudad de México, vamos a encontrar lo que se publicaba todo, porque ahí se publicaba todo, ahí es donde llegaba básicamente el material. Hay que recordar que durante muchos años la música no se podía imprimir fuera de Alemania y los impresores originalmente eran alemanes que mandaban a imprimir allá y luego recibían acá en México y de ahí se distribuía. Ahora, si nos vamos a Guadalajara, si nos vamos a, no sé, a Mérida, a otros lugares, vamos a encontrar una selección de obras que están referenciadas por los gustos locales. Aquí lo que me interesaba más que nada es ver la población del noreste de México, que estaba en Monclova, que estaba en Torreón, que estaba en Saltillo, que estaba en Monterrey, en Santa Catarina, que estaba en Tamaulipas, qué es lo que estaban, qué es lo que estaban tocando, qué es lo que estaba en sus atriles de piano. Y mayormente me refiero a los atriles de piano porque era la mayor cantidad de la música que llegaba. Normalmente eran partituras para piano. Y algunas de ellas sí resguardan piano y voz, pero mayormente eso. ¿Y de qué nos hablan? Bueno, pues nos hablan, dependiendo de la colección, los gustos personales de cada uno de ellos. Vemos partituras que están parece que están recién impresas, no, como que las compraron, les dieron una revisada, no les gustaron, no las tocaron, las guardaron y así se quedaron hasta la fecha y tienen, no sé, 130 años, 140 años guardadas. Y tenemos otras que están totalmente desgastadas porque las tocaron y las tocaron y las tocaron y las tocaron y de esa manera podemos ver, medir un poquito el pulso del gusto de la gente de la época. Lalo, eso que acabas de decir me da pie a preguntarte esto. Imaginemos que yo no conocí a mis abuelos, a mis bisabuelos, etcétera, pero de pronto me pregunta alguien, oye, ¿y cómo, cómo ligaban tus abuelos? ¿Cómo veían y sentían el mundo allá en el noreste de México? De esas partituras en particular que tú dices que están, que se conservan casi, ¿no? Este, con brochecitos, porque ya se están desgastando enormemente. Obvio, es como alguien que me decía, si te gusta leer, tus libros no pueden estar impecables. A mí me fascina leer, pero yo trato de que mis libros estén impecables para poderlos rayar a gusto, por cierto. Pero aquí la cosa es, esas partituras en particular, podríamos atrevernos a pensar que mientras más gastadas, mejor definen la sensibilidad de época en el noreste mexicano. Y si es válida esta hipótesis, yo te pediría que me dijeras cómo vivían, cómo sentían, qué pensaban, qué tipo de idiosincrasia psicoemocionalmente, cómo eran mis abuelos y mis bisabuelos. Tomando en cuenta esta hipótesis de que te basarías en la interpretación de esas partituras que tú mejor que nadie recuerdas bien, que tuviste que analizar muy gastadas. Eran románticos, eran quisquillosos, eran muy devotos, ¿cómo eran? Curiosamente, fíjate, tomando la última palabra de devotos, curiosamente solamente hay una partitura religiosa, solamente. Wow. Todo lo demás es danzas, muchas danzas, pocas canciones, hay poco material vocal, más que nada es piano. Hay mucho material que llegaba, sobre todo en el material de publicaciones periódicas,
llegaba material de todo, porque llegaba de Europa las últimas ediciones que había o empezaban las investigaciones. Hay que recordar que el periodo del 1800, en la música, empieza el periodo romántico, que no tiene nada que ver con el amor, sino con las lenguas romances, ¿no? Con la el hacer popular la música al gusto de las personas. Entonces se empieza a rescatar material de Beethoven, de Liszt, y empiezan a llegar a México. ¿Por qué es ese periodo en especial? Tiene que ver con el desarrollo de la imprenta y lo que llega es lo que refleja el gusto de las personas. Si así fuera que una partitura, y no podemos darlo por un hecho, que una partitura muy desgastada se haya tocado mucho y que una partitura en condiciones muy nuevas no se haya tocado, es la sensación que da, y sobre todo cuando son los rompimientos de las vueltas de hoja, que es algo muy común que a todos los pianistas nos pasa, que agarras y por darle vuelta rápido a la hoja, porque se termina la partitura y tienes que leer la parte que sigue, entonces se empiezan a romper de donde mismo. Y las partituras que se han tocado muchas veces, como las metodológicas, normalmente tienen esas partes rotas en la parte inferior derecha del libro. Entonces, si lo consideramos así, sí vamos a encontrar mucha música de danza, vamos a encontrar música tomada de zarzuelas, algo bastante presencia de música de óperas, pero más que nada zarzuelas, danzas, chotices, valses y cosas por el estilo. Ok. Ahora, en el hecho de que en el periodo o en el doble periodo contrastante que tú analizas en el libro, está por un lado el porfirismo, el porfiriato y la Revolución Mexicana. Yo te preguntaría, si tomas el primer bloque lo más unitariamente posible de partituras de popularización, digámoslo así, en el periodo porfirista, y lo contrastas con las que tú hallaste en tu investigación del periodo ya netamente coincidente con la lucha revolucionaria, ¿podríamos hablar de que hubo un cambio en el, dirían los alemanes, en el Zeitgeist, en el espíritu de época, en la sensibilidad? Ajá. ¿Se hizo más bronca, digamos, la música o no? No, curiosamente no. Tenemos un concepto generalizado de que durante la época de la Revolución toda la música que había en México tenía que ver con corridos, con la Adelita, con cosas por el estilo. Y sí lo había, pero no en los editores de música. Hay que recordar que mientras sucedía la Revolución Mexicana, México tenía compañías de ópera que estaban funcionando y que hacían giras a nivel nacional. Entonces, no es como que hubiéramos vivido una época de barbarie. Las casas de música seguían funcionando y seguían mandando a imprimir partituras a Alemania y ya estaban imprimiendo partituras también en México. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que se multiplicaron las casas editoras en diferentes partes del país. Ya no nada más se podía publicar en la Ciudad de México, ya se podía publicar también en Tamaulipas, se podía publicar en San Luis Potosí, se llegó a publicar también en Monterrey y en Guadalajara y en algunas otras partes. Entonces, lo que se publicaba era lo que se vendía y si la gente estaba metida en la revolución, cantando la Adelita, la Cucaracha y todo ese tipo de cosas, no necesitaban partituras para eso, no se resguardaban esas partituras. De hecho, se hizo un cierto tipo de proselitismo nacionalista a través de las partituras. Por ejemplo, gente que defendía la figura del presidente todavía como Porfirio Díaz, que escribían un tipo de música que rescataba sones mexicanos y que los creaban como un popurrí para que la gente pudiera tener una relación y lo llamaban el gran general o algo así por el estilo, para crear esta figura central del poder en el federalismo, ¿no? Porque eran los que tenían acceso a las casas editoras. Claro. Lo odiarán muchos, pero siempre hay sociología de la cultura detrás de todo esto. No nada más esteticismo, no nada más visiones formalistas. John Berger,
Raymond Williams, algunos de los estudiosos, Pierre Bourdieu, algunos de los estudiosos que han hablado de esto, y que me encanta que en una reflexión integradora como la que haces tú en tu libro y en esta linda exposición que estás haciendo de tus temas, está ahí presente, esta necesidad de ver el reflejo de los aspectos propios de la música con los aspectos propios de la pertenencia social, que es algo ineludible finalmente, ¿no? Oye, Así Lalo, es. en un momento determinado, en esta investigación, supongo que te topaste con joyas de la corona, ¿no? Con cosas que de alguna manera cuando aparecieron te empezó a dar el tilingolingo, ¿no? Empezó a darte una sudoración de las manos, un temblor, una satisfacción, y quedaste deslumbrado. Por algunas causas, algunas podrían haber sido la rareza de la partitura que apareció, tal vez en otro caso la antigüedad, o como ya señalabas, el estado pulcro, o a la inversa, el estado desgastado, valga la expresión, de esa partitura que expresaba un valor de uso, ¿verdad? Importante, más allá del valor de cambio y del valor simbólico, cultural como tal, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son algunas de esas partituras que resultaron preferidas para ti? Bajo criterios distintos, ¿no? Lo platicábamos fuera de la presentación un poco, haciendo nuestra conexión a este maravilloso Facebook, no te acabes jamás, ¿verdad? De que habrá algunas partituras que son especialmente interesantes y gozosas por un criterio o por otro. Yo pensaba y pensaría en principio, pero desde luego puedes tú ser derivativo en estos criterios, una partitura en particular que te haya gustado por la belleza de las imágenes, de la impresión, porque esto es una cosa que quiero destacar, el valor gráfico, y para muestra está el libro, de verdad. Hay unas ilustraciones bellísimas de unas partituras hermosas que por sí mismas, creo que sobre todo diseños Art Nouveau por ahí, son muy lindas, ¿no? Referenciales. Entonces, alguna partitura que la belleza de las litografías que ilustran la partitura te haya llamado la atención. Y por el otro lado, una partitura que el valor musical, que la pieza musical, tú como músico, tú como profesor, tú como investigador, como pedagogo, digas, esta es una partitura sumamente valiosa. Y la tercera, que yo te pediría que nos dijeras, que nos compartieras, aquella partitura que por su extrañeza, por su rareza, por su singularidad, algo así como una perla pobre, pero que no deja de ser perla y que llama poderosamente la atención en el conjunto. Entonces, eh, recapitulando, Lalo, una que te haya gustado mucho por el diseño, otra por la belleza de la pieza musical que está ahí escrita y otra por la extrañeza. Define tu extrañeza mejor que yo. Muy bien, qué pregunta tan interesante y difícil de poder acotar así en tres categorías, pero por su belleza, bueno, este es un libro que no es una recopilación de las notas musicales como tales, sí aparecen notas musicales en las imágenes y a lo mejor alguien que esté más interesado pueda ejecutarlas, ¿no? La mayoría de ellas, bueno, ya están tocadas, ejecutadas, se transcribieron, se hizo, como bien lo dices, la paleografía, sobre todo con las obras manuscritas. Me gusta mucho la imagen litográfica de las portadas de la época. Hay varias que son muy bellas, varios dibujos muy bellos, hay algunos que son con muchos colores y hay otras que son monocromáticas. De las monocromáticas hay una que se llama Las luces de los ángeles, de una obra que se llama Los apuros, y es una danza tango, pero de esta imagen lo que me gusta es que es la representación de un baile popular en la calle, y la calle en aquel entonces no estaba pavimentada, es tierra nada más, y se ven varias parejas bailando vestidas a la época, y están bailando a la música de un organillo,
Y esto es muy interesante porque la partitura la edita Wagner y Levin, la compañía de Wagner y Levin, que son los que importaban los organillos de Alemania, precisamente donde eran ellos originarios, y los organilleros que vemos en la calle en la actualidad todavía utilizan esos organillos que trajeron Wagner y Levin. Entonces se ve uno de esos tocando y la gente está bailando con eso. Nosotros ahorita podemos pensar que la música la escuchamos en un estéreo o algo así por el estilo, y en aquel entonces los organillos eran los reproductores portátiles de música que existían, no había músico profesional, nada más un tipo dándole vueltas a la manivela. Y esa es una imagen que me gusta mucho. También hay otra que representa el castillo de Chapultepec, también monocromática, y bueno, ahí podríamos alargarnos con las imágenes. La segunda parte, me decías, musicalmente. Musicalmente hay dos obras que no están en el libro, porque la imagen gráfica no correspondía a lo que se estaba haciendo, pero que la investigación me llevó a ellos y que me llevaron a otra publicación más adelante. Por un lado, una obra que es la única obra escrita probablemente en vida de Manuel Acuña para ser musicalizada. Wow. Me llamó mucho la atención cuando encontré esa partitura porque fui y busqué, precisamente estaba editando una recopilación de todas las obras de Manuel Acuña y ese poema no lo recordaba, no recordaba haberlo leído. Fui, investigué y resultó que era una obra inédita de Manuel Acuña. Wow. Y pues muy interesante. No quedó en el libro porque al final de cuentas la imagen no representaba nada de lo que se estaba buscando en el libro, pero después salió publicado en otro libro una pequeña reseña. Y se reestrenó la obra musical. Alejandro Reyes y Alejandra López la cantaron y después me hizo el favor la Beba de dirigirla en un concierto con la Camerata de Coahuila, también cantándola a Ale López. Entonces, pues bien interesante, ¿no? Y por otro lado, otra obra que tampoco quedó en el libro porque su desarrollo gráfico no llevaba para tanto, es el jarabe tapatío. El jarabe tapatío, que nos puede resultar algo muy común, resulta que no se encuentra en la primera edición. No es de un músico mexicano, es un tipo, nada más aparece firmada como Partichelá. Entonces, cuando estaba haciendo la investigación y tenía todas las partituras ahí desplegadas sobre mi escritorio, estaba haciendo una investigación sobre eso y apareció un documento de que hablaban sobre el jarabe tapatío y que nada más se sabía de oídas o referencias, digamos, de una edición de Wagner y Levin, precisamente de Partichelá, pero que no existía ninguna partitura física que pudiera comprobarlo y yo la tenía en mi escritorio. Entonces, el original, entonces, pues bien bonito, ¿no? No quedó una vez más por lo mismo, pero es una obra muy, muy interesante. Y ¿cuál era la otra? La rareza, aunque lo de Manuel Acuña que mencionas ya era una rareza, pero ¿hay una rareza mayor que haya quedado en el libro? Ajá. Bueno, una rareza que quedó en el libro, sí. Hay una obra que se llama María Luisa, que fue editada en periódico nada más, y es del compositor Luis G. Jordá o Jordá. Hay dos maneras de pronunciarlo. Él era de allá de Barcelona, y estuvo aquí residiendo en México durante una temporada y tuvo una posición muy importante en la Ciudad de México en el desarrollo musical y tuvo una producción muy grande. Varias personas han investigado su historia, su vida, su obra allá en España, aquí en México, y me tocó que un investigador catalán me contactara porque en el momento que salió el libro había varias obras de él, del compositor, que no existía registro de ellas. Entonces, esta obra, María Luisa, la única copia conocida que existe, está en un periódico que yo creo a alguien le gustó, el vals y recortó el periódico, lo guardó entre otras partituras y ahí quedó. Y aquí está en el libro. Y esa partitura, pues sí se puede leer. Está, no sé cómo quedó en la nueva producción digital, pero yo me supongo que sí se podrá leer ahí.
Sí, sí, Lalo, de hecho, qué bueno que haces mención a esto. El trabajo que hicimos en Quintilla Ediciones, hemos mantenido al máximo posible, refinando incluso en donde había oportunidad de hacerlo, el trabajo estupendo del libro en su edición física que se hizo hace ya algunos años. Em, Fíjate que ahorita estabas comentando algo que me hizo pensar en la importancia de que este trabajo se siga haciendo, Lalo. Y mencionaste dos casos, el de la obra de Manuel Acuña y la siguiente que mencionaste, que no quedaron en el libro. Aquí la pregunta obligada es, tú que eres un hombre dedicado en cuerpo y alma a esta labor de rescate y divulgación y de enseñanza de la música, ¿tienes pensado hacer un próximo libro donde tengas características semejantes en cuanto a circunscripción temática y temporal? Es decir, ¿habrá más libros de Lalo Figueroa Orrantia como investigador de esta herencia musical y musicológica? ¿O cómo está la cosa? Sí, bueno, a mí sí me interesa definitivamente poder dedicar un poquito más de tiempo a esto. Hay un trabajo que ya se está haciendo, está eh, limitado a una obra que es un Stabat Mater de Gasparus Borgi. eh, y la idea es rescatar esa obra. Nada más hay una copia manuscrita que está en la Universidad de Louisiana, en los Estados Unidos. No hay ediciones de ella. Me tocó hacer un poquito de investigación, hacer la paleografía musical, transcribirla, y la idea es precisamente hacer este traslado de los manuscritos originales a un arreglo para coro y orquesta contemporáneo con la investigación correspondiente. Esa es por un lado. Por otro lado, está pues todo el material de investigación etnomusicológico que realizó Jonás Lleverino Cárdenas en los años 30 aquí en el sureste de Coahuila, y que todavía falta de editar. Ya se hizo una publicación sobre la vida de don Jonás, pero ahora falta hacer esto que tiene que ver con la investigación etnomusicológica del sureste del estado de Coahuila, única y exclusivamente. Él es conocido por otras obras también, especialmente el Jarabe Pateño, que Ujú. llegó a dar hasta una película de Walt Disney, Sí, Los pero Tres hay Caballeros. Ujú, los tres caballeros precisamente. ujú. Entonces, hay otra área de trabajo de él que tiene que ver con este rescate, que es muy, muy importante, y sobre todo el protonacionalismo en el noreste de México, con su obra La Rapsodia Coahuilteca. Entonces, esos son como que los proyectos que tengo ahorita funcionando, más o menos. Lalo, qué bueno escucharte con esta vigencia, con este interés, con estos proyectos. Tenemos Lalo Figueroa Orrantia para rato, me encanta. Pero Espero que hablando de sí. ratos, vas a ver que sí. Hablando de ratos, nos estamos acercando un poco a lo que sería el cierre de nuestra presentación. Quiero mencionar algunas cosas. Hemos estado teniendo la oportunidad en la transmisión por Facebook de una selección de imágenes que nos permitiste hacer a nuestro albedrío y a nuestro gusto. Quiero destacar y agradecer el apoyo técnico de nuestro productor, César Nájera, también el apoyo súper importante que tuvimos y que seguimos teniendo desde luego de nuestra editora del área de diseño, Jazmín Esparza. Recuerdo muy bien que el inicio de este proyecto surgió con una plática entre canapés en el Museo de las Aves entre Miguel Gaona, nuestro editor de producción o creador de producción, y tú. Y yo ahí fui de Ujú. metiche y me encantó la idea y realmente quiero agradecer muchísimo a Miguel por esta, eh, digamos, por esta visión que tuvo y poder haber hecho bancuerda contigo. Y desde luego a la licenciada Luz Quintanilla Rodríguez, nuestra directora en la editorial, por haber confiado en este proyecto, como en estos proyectos que hemos estado desarrollando en esta época de redefinición editorial, en los proyectos de carácter digital, en los famosos ebooks. Eh, Antes de pasar a un espacio de preguntas y comentarios de parte del público. Estoy siguiendo aquí en Facebook la cantidad de saludos tan lindos, sobre todo
de personas, de alumnas, alumnos tuyos, Lalo, a los cuales yo me sumo, porque, repito, tuve la fortuna de ser alumno tuyo en una época de mi vida. Quiero preguntarte, antes de que pasemos a esta parte de preguntas y respuestas que esperamos que nos haga favor nuestro público de compartir con nosotros a través del Facebook, vamos a ponernos en la situación hipotética. He puesto varias situaciones hipotéticas en esta presentación. Una última sería, vamos a suponer que tú no eres el autor del libro, pero te interesan estos temas. Si llega el libro a tus manos, que yo no soy el editor de contenidos de Quintanilla, pero que yo te pregunto, oye Lalo, vi que estabas viendo el ebook de Notas con Historia, que tú no escribiste. ¿Por qué valdría la pena que yo leyera, que yo comprara este ebook? ¿Por qué vale la pena que nuestro público se acerque a esta producción editorial digital de Notas con Historia? Sé muy objetivo, porque tú no eres Lalo Figueroa en este momento, acuérdate. Bueno, ahí me pegas en una de las partes más difíciles, porque como que la educación setentera de uno con no lo deja hablar bien de uno mismo, pero miren, bueno, algo que yo creo que tiene el libro y si lo quisiera ver como alguien que no lo escribió, tiene que ver la recopilación de las ideas inconexas que tenemos de la música. Por un lado, de cuál era la realidad de la música en México en ese periodo. Es cierto que vivíamos en la barbarie o no es cierto que vivíamos en la barbarie. Por otro lado, ¿por qué surgen todas estas dudas sobre dónde está registrado el himno nacional? También hay una pequeña temática sobre los derechos de autor internacionales y por qué el himno nacional está registrado en Chicago en lugar de aquí en México. Era un anuncio de los tiempos por venir, Lalo, perdón. Era algo que proyectaba cosas que iban a pasar, pero bueno. Antes ya se venía a venir. Sí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tiene esas cuestiones, la realidad de México musical, la realidad de los derechos de autor internacional, cuál era la historia, cuál es el contexto real que la revolución industrial tuvo en la música y cómo impactó, en este caso, en las partituras. ¿Cuál es la historia real de nuestro himno nacional? Simple y sencillamente, aquello que hemos conocido, que nos han enseñado desde siempre, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cuál es la partitura original? El otro día comentaba con el maestro Mario de la Escuela Superior de Música de la partitura original en tono de mi bemol, y las dos ediciones que se comentan en el libro, que son ediciones que podrían considerarse aprobadas por Jaime Nuno, tanto la de 1800 y cacho como la de 1904. Entonces, pues yo creo que hay tema en los diferentes puntos sobre el desarrollo local de la economía y la visión que los extranjeros tenían de México, porque de hecho hay hasta casas editoras en el sur de los Estados Unidos que editaban música mexicana para venderla en Estados Unidos porque era trending topic, ¿no? Digamos, en aquella época. Recordemos que durante esos años el tenor principal que siguió a Caruso fue José Mojica. Entonces, José Mojica grabó para la Edison varias obras mexicanas y esta María Grieber estaba componiendo, Mario Talavera y varios de ellos estaban componiendo obras que representaban la característica de la música mexicana. Entonces todo eso se ve reflejado un poquito en el libro y yo creo que son de las cosas que pueden resultar atractivas para alguien que quiera conocer un poquito de la historia de la música. Vamos a y ahí me tengo porque me apasiono, ¿verdad? Oye, había yo dicho hace unos minutos que iba a ser mi último caso hipotético. Lo tengo que decir otro más. Si yo no tuviera el libro, con lo que acabas de decir, yo ya iba y lo adquiría. Y lo tengo porque pues tuve que trabajarlo, lo siento. Pero bueno. Porque lo he leído más que yo todavía.
Vamos a invitar a nuestro público. Ya tenemos ahí una pregunta precisamente de Has. Ahorita la voy a comentar, pero quiero darles pie a nuestra amable audiencia que se animen, que se tomen un tiempito, que piensen qué quisieran comentar, preguntar, sobre todo a Lalo, que es el que realmente sabe. Entonces, mientras ustedes se animan, agarran vuelo, toman tiempo para compartirnos, por favor, algún comentario o alguna pregunta, vamos a pedirle a nuestro querido César, nuestro productor, que nos comparta el anuncio, el promocional, ¿verdad? Donde se menciona esta publicación en ebook, donde la pueden encontrar las principales plataformas, tiendas digitales a nivel global, en algunos casos, el precio del libro y que ya está disponible, ¿no? Entonces, por favor, César, si nos mandas por ahí este anuncio en lo que nuestra querida audiencia nos hace la cortesía de compartirnos opiniones, comentarios, preguntas, etcétera. Bien, pues esperamos que se hayan animado a compartirnos sus opiniones, sus comentarios, probablemente sus preguntas. Yo ya me estaba emocionando, ahorita leí felicidades, amor, pero es su señora, mi querido Lalo. Saludos, abrazos fuertes a Lulu, que la queremos mucho y tenemos el gusto, el honor de conocerla hace ya rato, y a toda la familia, tu linda familia, Lalo. Fíjate que ya nos llegó por ahí un comentario, una pregunta, y creo que hasta felicitación. Jazmín Esparza, nuestra querida compañera en la editorial, que se prendió muchísimo, se animó muchísimo en este proyecto, y yo sé que sus preguntas son reales, son auténticas, no son inducidas. Fíjate que Jazmín nos quiere preguntar realmente a ti, Lalo, ¿cuánto tiempo te llevó la investigación y la recopilación de partituras? Es una pregunta que yo te iba a hacer, pero en el derrotero que agarramos iba a quedar un poquito fuera. Me encanta que Has pregunte eso, pero además tiene otras preguntas. Si te parece, podemos empezar a agarrar vuelito con estas, o con esta pregunta doble. Con esta pregunta, sí, cómo no. Claro, y la recopilación y la investigación. Bueno, el proceso de recopilación de material fue evidentemente el más tardado y luego toda la investigación del material. Estamos hablando de que empecé a juntar el material y que llegó a mis manos de una manera totalmente fortuita, porque mucho material me lo regalaron, es decir, llegaban y tocaban a la puerta de la casa y me decían, oiga, disculpe, usted es músico, ¿verdad? Sí, oiga, es que se murió mi abuelita y tenemos un montón de partituras ahí. ¿Le interesan o las tiramos a la basura? Y le digo, no, pues échelas para acá. Y Lulú, mi esposa, pues bueno, me aguantó, no me corrió de la casa metiendo yo partituras viejas y cajas y cajas de partituras viejas a la casa. Entonces, ahí fue donde empezó el proceso de investigar qué es lo que estaba ahí, de dónde venía todo eso. Eso sí me llevó, pues que será unos 7 años más o menos de estar, Wow. es que es una cantidad tremenda, sobre todo las partituras de publicaciones periódicas, es una cantidad tremenda. Hay muchas obras conocidas, muchas obras que no es necesario abundar sobre ellas. ¿Quién sabe qué son ahí? Hay muchas partituras, te digo, que son como que conocidas, de dominio popular, mucho material clásico que está en otras partes, pero otro no. Y ya el proceso de escritura sí me llevó como unos 9 meses, más o menos. 9, 10 meses. Una carrera, ¿no, Lalo? O sea, 7 años más 9 meses es una carrera profesional, pero de las largas, músico, médico. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Sí, También, bueno, y hay que... Sí, perdón, y hay que considerar que al mismo tiempo estaba haciendo el Centro de Estudios Musicales y la Coordinación de Música del Estado, entonces... Y tamales en fin de año, no lo olvides. Eso sí, la buena de los tamales es mi esposa, yo no, ni a batirme sale, cae la más.
Y ella nos está viendo y escuchando, así que mejor le damos su crédito correspondiente, porque Exactamente. no No, quiero pues, que duermas en la sala hoy, Lalo. si ella no me Oye, apoya, nada de esto se haría. claro, claro. Nos pregunta también, Has, ¿cómo las localizaste? Ya adelantaste un poco a eso, que si pertenecían a particulares, que si hiciste investigación en Internet. Infiero que concretamente sería si encontraste algunas partituras por el Internet. ¿Hubo alguna, digamos, algún proceso de enriquecimiento de lo que eran estas em, donaciones de lo que yo entiendo magníficos vecinos? Te envidio por tener magníficos Ujú. vecinos. En lo que son ahorita fue uno de los que no son magníficos vecinos míos. Este, y en un momento dado, además de estos otorgamientos al músico de la colonia, digámoslo así, de estas partituras maravillosas que si no iban a acabar en el basurero o en el boiler, cosa que hubiera sido espantosa, ¿verdad? Ujú. También encontraste material en internet, descubriste ciertas partituras navegando por esto que es nuestra especie de alter ego ya, el internet. Sí, nuestro Matrix. Sí, Este, nuestra. tu vecino otra vez, ¿va? Sí, Este, hermoso. Él hace música a su manera, claro. Puro vecino musical bueno, tengo. John Cage creo tiene una escrita para motocicletas. Sí. Este, sí, bueno, el material musical sí me limité única y exclusivamente a lo presente físicamente. Me permitieron la investigación sobre el archivo Lirio Campos Chanto de la Escuela Superior de Música, que es una recopilación de publicaciones musicales de la época, y de ahí sale la partitura de Pablo de Bengardi, el maestro de Manuel M. Ponce, un manuscrito. Este, entonces, todo el material musical sí, pero la investigación, hay un proceso de investigación anexa que tiene que ver con Internet, y porque son documentos que se pueden encontrar de manera digital, como por ejemplo el Blue Book de México de 1900, donde viene incluso el mapa y la localización de las cuestiones económicas, publicado, si mal no recuerdo, en Chicago. Y ahí viene, pues es un catálogo de economía de México. También, por ejemplo, las publicaciones de Fran Paz Direct con la recopilación total de todo el material impreso musical en el mundo, 18 tomos de letra chiquitita, chiquitita. Wow. También lo realicé digitalmente. Las publicaciones del Periódico Oficial de México, cuando México no estaba dentro de los procesos de derechos de autor, sino que se publicaban en el periódico oficial los derechos de autor para México, también se visitaron digitalmente. Entonces, no fue el material musical porque sí quería que la muestra fuera local totalmente del noreste de México, pero sí el material anexo sí se utilizó mucho, mucho Internet. Supongo, Lalo, que está abierta la invitación para esas personas que sigan descubriendo en los arcones y en los este, resquicios de las casas partituras antiguas a que se dirijan contigo al Centro de Estudios Musicales y no las tiren y vayan y las dejen en este verdadero recinto de formación, de talento y de sensibilidad que tú diriges. Afortunadamente, en mejores manos no podría estar. Has tenido equipos de colaboradores extraordinarios, algunos de ellos tristemente ya no están entre nosotros, pero ha sido una experiencia forjadora y formadora verdaderamente hermosa la que desarrollaste en el Centro de Estudios Musicales, que es desde donde estás tú transmitiendo. A eso me Así es. refería al inicio, de que estás como en tu segunda casa, pero habrá que preguntarle a Lulú en cuál de las dos pasas más tiempo. No me digas, ya sé la respuesta, pero bueno. Fíjate que tengo el Centro de Estudios Musicales va a cumplir ahora el próximo año, en enero del próximo año, cumple 28 años de que inició sus labores, y estando pues yo al frente de él.
Entonces, cuando yo comencé tenía 26 años, o sea que ya tengo más tiempo en el Centro de Estudios Musicales que sin estar en el Centro de Estudios Musicales. Entonces ya te imaginarás el impacto que en lo personal y en lo familiar tiene. Claro, qué maravilla, Lalo. Bien, estoy esperando a ver si alguien más se anima y nos comparte algún comentario, alguna pregunta. Yo, en lo que alguien se anima, quisiera preguntarte esto, que a lo mejor es algo que pudiera resultar muy funcional para llevar, digamos, esta publicación digital a otro nivel, y es el hecho de que si yo fuera un intérprete, si yo fuera alguien que estudia y que lee música, que maneja el solfeo y que está interesado en enriquecer el propio catálogo, el propio repertorio, ¿cómo le puedo hacer yo si quiero aprender, quiero encontrar, quiero consultar alguna de las partituras ya completas, ya como tales? ¿Existe algún fondo digital? ¿Existe algún lugar en físico donde se pueda llegar a consultar alguna de las eh, partituras que tú rescataste en esta investigación y que refieres en el libro? Sobre todo esa parte final, la de los apéndices, que me parece súper importante porque es un listado muy robusto, en el cual tú cuantificas de manera muy importante, según distintos criterios, eh, digámoslo así, el corpus general de los referentes musicales. ¿Hay alguna forma en la que yo, si soy intérprete, puedo acercarme a algunas de estas partituras para incorporarlas a mi repertorio y a mi aprendizaje musical? Bueno, sí, la mayor parte del acervo que se maneja en el libro está en mi poder. Es mi colección privada, digamos, y lo tengo resguardado en la casa. A veces lo compartimos en exposiciones. De hecho, tenemos una exposición para mostrar en instituciones cuando nos invitan a que haya una muestra de estas partituras. Y lo hemos presentado en Torreón y lo hemos presentado aquí en Saltillo, pero ya como una investigación musical, es decir, bueno, vamos a ver esta partitura, si se contactan conmigo, con mucho gusto les comparto de manera digital el material. No necesariamente lo tengo todo resguardado en formato digital, que debería pero pues necesito un poquito más de tiempo. Entonces, pero sí, cuando me han pedido, por ejemplo, la partitura de Manuel Acuña, esa sí la tengo, por ejemplo, guardada en formato digital, pues les mando un PDF para que lo puedan tener. O si lo quieren Lalo, ya transcrito, ¿no? claro, Lalo, voy a hacer algo que no debería de hacer, pero Mm. tú sabes muy bien, y fue el periodo en el cual tuvimos oportunidad de convivir más cuando yo estuve como subdirector del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Ujú. Creo que esto está cantado, perdón, o sea, el lado del promotor cultural nunca fenece. Esto está cantado para que las instituciones financien la digitalización completa de este catálogo, de este patrimonio, y que en un momento determinado, tal vez en un área, ahí mismo en el Centro de Estudios Musicales, se genere un centro de consulta digital de estos materiales. Creo que sería el paso subsecuente. Ojalá, ojalá, y lo platicamos también off the record, ¿verdad? Se pueda gestionar algún tipo de apoyo, algún tipo de solicitud de beca, algún proyecto de estas características, porque lo necesitamos, lo amerita el proyecto, y porque creo que sería la mejor forma en estas épocas de la alta tecnologización, de que nuestras partituras, o sea, tus partituras, se mantengan lo mejor posible en términos de estado físico, pero que también sean no desgastadas, sino utilizadas por la gran cantidad potencial de usuarios que deberían de tener. Yo te agradezco muchísimo, Lalo, de veras, creo que ahí ya queda alguna posibilidad de hacer que esta presentación genere otro tipo de frutos, lo platicaremos en su momento, así como estos proyectos editoriales que tú mencionas que pueden estar ahí como procesos de desarrollo personal y como legado cultural para nuestra comunidad.
Y yo te quiero agradecer de verdad, no una ni dos, sino muchas veces, no solamente por este libro, no solamente por la confianza a Quintanilla Ediciones, sino porque tú eres, y, y, y lo pensé si lo diría en la presentación. Y yo creo que la gente que te conoce va a entender perfecto. Porque eres un buen hombre y porque es tan importante hoy en día, estando las cosas como están, que haya buenos hombres, que haya buenos seres humanos. Y eres un buen hombre en muchos aspectos, desde muchas facetas. Esta faceta va a rendir frutos y depende de que quienes tenemos la oportunidad de interceder en que así suceda, lo hagamos desde nuestros distintos frentes, trincheras y momentos. Te agradezco muchísimo, Lalo, por tu amistad, por tu talento, por tu dedicación, por haber hecho esta investigación que dio pie a un libro físico que después de que las instituciones culturales de Coahuila lo arroparan, se convirtió en un material que podía ser editado digitalmente por esta empresa orgullosamente coahuilense y avecindada en esta ciudad hermosa de Saltillo. Y no me resta más que agradecer a la audiencia que tuvimos, a las personas que nos hicieron favor de dar sus comentarios, sus likes, sus corazoncitos, sus pulgares hacia arriba. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Teníamos mucho de no platicar, Lalo, Sí, y hace qué un mejor rato. pretexto, ¿no? Qué mejor pretexto que este. Me Así es. encanta compartir contigo un espacio como este y no sé si tú quieras agregar algo, querido Lalo. Pues sí, bueno, pues agradecer enormemente la factibilidad de este proyecto, a Dolores, a Quintanilla Ediciones, a ti mismo, a todas las personas involucradas. También quiero mencionar así rápidamente a la señora Elsa Reyes Coulter de Tuning Sounds en Estados Unidos, que es la que nos permite hacer esta transmisión ahorita a través de los procesos que hace ella ya en California. Pues entonces, y gracias a las personas que se quedaron, que escucharon o que dieron un like o compartieron, agradezco a todos y Valdemar, pues siempre es un placer platicar contigo. Me acuerdo que cuando compartíamos trabajo, que no compartíamos oficina, pero que coincidíamos en las áreas de trabajo, siempre pasábamos. Así, un buen rato, una buena plática, muy cálida, y pues siempre muy clara, ¿no? Toda tu exposición. Entonces, te agradezco mucho tu amistad, te agradezco Gracias. mucho esta oportunidad y esta presentación que la disfruté enormemente. Un honor, de verdad, Lalo, un honor compartir contigo este espacio y no me resta más que a nombre de Quintanilla Ediciones reiterarte el agradecimiento a nuestra audiencia, el equipo de trabajo que ha hecho esta, que es la primera presentación a través de Facebook en la que somos independientes, en la que hemos corrido con todo el proceso en nuestra editorial. Habíamos tenido el gusto de participar en otras presentaciones, recibiendo un enorme apoyo externo de colaboradores y de gente amable y amiga, pero esta es la primera vez que lo resolvemos y creo que es válido decir lo resolvimos. Muchísimas gracias, Lalo. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos Gracias. estuvieron acompañando. Y gracias de verdad por esta oportunidad. Esperamos vernos por aquí muy próximamente. Saludos. Hasta luego. Vamos.